Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Yo no escucho. Oli, oli, oli. Ah. Hola, hola. Hola. 1, 2, 3. 1, 2. Otra vez viene Fede hoy. Otra vez viene Fede hoy. Ja. ¿Qué acá dice? Sin cambiar el guión, el... No, nadie acá no llora y te cuento. Boludo, 78.000 vistas en la transmisión de Domingo y Mario. Impresionante. Demasiado bueno salió. No, era muy cerrado. No hizo bien no hacer un guaraní muy cerrado. Pero, viste, yo te estaba viendo ahora. Yo le dije ya que no sabía. Te quiero mostrar cómo sube, cómo baja la serie. Libertad no tiene así. En Itaguaya no se fue por suerte. Ahí no lo puedo subir.
grande, papá. Qué cosa de loco. Poné para la pantalla, yo no me veo, boludo. Ah, apareciste. ¿Quién, carajo? Apareciste. Ayer vos estabas todo el programa de Miss Gigi Albirro. Acá estás 2 bloques nomás. Badulaque. Badulaque. Ahí está. Ahora estás llorando, ¿verdad? ¿Qué? Queráis. No, yo tampoco. ¡Qué fuerte, jefe! ¡Me sopló viento! ¿Cómo le va? Felicidades por esa previa maravillosa, con llanto incluido. Hola, soy Elías. Estamos con Hola, compañeros, ¿cómo andamos? Escuchamos esto. Ponte de nuevo, demonio. Ponte de nuevo. Jefe, estoy en IPS. Mañana no me voy a ir a trabajar. En IPS estoy. Y ese bien a podría ser consultar. yo legalmente hoy. Todos podríamos ser ese. Hola, Ainara. ¿Cómo te va? Hola, Josecita. Vos ¿qué no tal? tomaste ayer, ¿verdad? No, para nada. Yo no tomo si sé que voy a trabajar el día siguiente. Somos Wow. ¡Qué todos responsable! Ainara. Y obviamente, ya otra vez, este señor ya nos dio pirilla otra vez con los relatos. Fuerte el aplauso porque se merece el aplauso. ¡Vamos! El señor de los mundiales, Salvador Icán. ¡Vamos, carajo! Estamos ya en el ¡Vamos! ¡Jota! Estamos ya en el mundial. ¡Qué loco! Estamos No me ya, dijiste ayer, no Está- me calienta el cálculo matemático. No, y no importa el cálculo matemático, eso es una estupidez, eso no es cuestión de tiempo. Los perros le hacen cálculo, pues se olvidan que los otros también juegan entre sí, se olvidan que se va restando fechas. Sí. Y Venezuela no va a ganar en los 3 partidos que le quedan, y nosotros no vamos a perder los 3 partidos que nos quedan. O sea, sencillo, y Bolivia no, si no es Venezuela, Bolivia no va a ganar los 3 partidos que tienen. Y hoy juegan entre ellos. Si Qué hoy Bolivia y Venezuela, primero no, nosotros ya hicimos nuestro trabajo, hacemos los deberes, Sí. que en una eliminatoria ganar en local, Ese. ganar en casa, eso es lo que importa. Después si saca un puntito afuera, como estamos haciendo, eso ya es un plus. Hoy Venezuela-Bolivia empatan. El martes Venezuela juega contra Uruguay en Uruguay. Uruguay tiene que ganar para clasificar. Uruguay a muerte van a ver. Aparte viene mal Uruguay, ¿verdad? Pero ganando va a clasificar seguramente. Y nosotros hasta perdiendo con Brasil clasificamos. Qué loco. O sea, Qué loco. por eso ayer ya era el festejo. Porque lo de Brasil ya va a ser un plus, va a ser lo de Brasil. Vos sabés que Alfaro mismo dijo que este era el partido. Esta es la piedra angular, digo. Ahí Este está. era el partido. Así Este- digo. así dijo Quique. Qué Esta era el calentón. partido de la piedra angular de Más calentón que Papucho vos estuviste ayer en mi ¿Qué pucha será? Yo quiero hacer una Papucho queja. no viene más, boludo, y ayer vino. Yo quiero hacer una queja. ¿Qué pasó? ¿Qué Yo quiero pasó? hacer una queja. Nosotros teníamos una transmisión internacional, señal ayer La para hacer, transmisión del año. ¿verdad? Ese era el partido, era la transmisión. Sí. Música de tensión. Ni uno de estos productores estuvieron ahí. Toditos tuvieron 7 productores, camarógrafos, a todos, sonidistas. Sonidistas le mandaron al pobre Lolo, él solito allá. Era Tenía que ir Lolo. del camión hasta allá, tenía que subir. Toditos estaban acá en mi Gigi Nunga, ese poco Domingo le hizo llorar a una participante. La No. mina se desmayó, Nos boludo. dejaron en bola nosotros y toditos estaban acá. Yo veía la imagen en el grupo. Veía la imagen en el grupo. Che, ¿dónde está fulano? Tum, está, tum, tum, y todito con una cara de... Qué bárbaro. Impresionante. Y vos también, Quique. ¿Vos, ¿Qué? vos sos un calentón. Porque yo no dije nada. Bueno, no importa que haya ganado Paraguay, no importa que Alfaro nos está llevando al Mundial. Lo importante es que la Miss Gigi Albirro es Leti Díaz. Eso. Ahí está, ya está. Muchos cuestionamientos realmente yo recibí ¿De tu decisión? de la decisión. No fue. Yo voy a tirar la responsabilidad a la producción. No fue mi decisión. Ahí aquel eligió. ¡Demonio! ¡Demonio! ¡Demonio eligió la ganadora! Me lavo las manos. Ahí está. Otaku, vos tuviste algo que ver con él. Decirnos ahora. ¡Ecua! ¡Pocas Quique. contas, Doris! Idiota, callate, no vayas a ser así. Papá, Nos pocas van a contas. cancelar.
Bueno, ahí están todos los responsables. Tengo mensajitos acá en YouTube. Dice, A ver, a ver. buenas. ¿En Dice Twitch? Mauri. Ah, en Twitch. Ay, ya llega que. Mauri Villamayor dice, buenas. Enzo Barrio dice, ayer se puso la 10 el día con su programa. Hubo tensión, drama y felicidad. Ay, viene el día. Ahora, punto aparte. Qué impresionante. 78,000 vistas la transmisión del partido relatado en guaraní. Salva. Espectacular. Qué En grande. Popu TV. Éxito total. Éxito total. Éxito total. Realmente gracias a los perros y qué lindo salió. No sé si tenemos algunos fragmentos, los momentos del gol. Obviamente usted le conoce al señor de los mundiales, Salvador Ícar, pero esto es algo muy genial porque Claro. están relatando en guaraní en un canal de TV y en medios masivos de comunicación por primera vez. Antes de eso se veía en Facebook, En Facebook, sí. canales así de Facebook del interior y eso. Estamos hablando del partido más importante de la selección. Totalmente. No, espectacular fue. Justamente ayer charlábamos con varios amigos que ya hicieron también relatos en guaraní o en Yopará. Nosotros también ya lo hicimos en su momento en Villa Halle, en Caraguataví, en Cacupé, y realmente causó muy buena impresión. Y así que felicidades a los muchachos, felicidades realmente porque es un comienzo muy lindo. Es un comienzo muy lindo. Ahora después tenemos el partido del martes contra Brasil. Ahí Che, Ancelotti. 0-0 se quejó de la cancha. No es que quiero poner excusa, es por la cancha. Pero puso. Hermano, esto es Latinoamérica. En Sudamérica. En Sudamérica, este es Ancelotti. Cuando venga el defensor, si venía Ancelotti, te vas a encontrar. Ahí está. ¡Ya se fue Julio, boludo! ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Domingo. ¡De Paraguay! ¡Paraguay, Paraguay! Come Tony P, de primera Almirón P. Almirón y P, ¿cómo está? Enciso, hoy queda el área, Enciso, voy para centro, voy Tepe, más voy que, cabezazo. ¡Qué grande! Espectacular, Marito. Bien, Marito. Este es el Marito bueno. Sí. Bueno, es como Este no yo. es desastre con Marito, este es el Marito purete. Este no es como yo. Tenemos el segundo gol. No salía así la transmisión. Lo que pasa acá, los perros tienen este video 8 bits. 8 bits. A ver, segundo. 360, bro. No, ¿sabes lo que pasa? No grabaron porque estaban ocupados con mi Gigi. Ahí está, dale gas. ¡Vamos, Nepo, carajo! Pone audio. Champán Mundial 2026 P. Vamos, Julio. ¿Cómo en qué Julio de Joya Ojasá Emperador? ¿Decía o Julio César ahí? Julio César Enciso. Bebé. Oñembo saco y Paitema Enciso. Jaja, güey, se la penal. Ojo, ese Enciso. ¡Gol! Ahí bailó la torrina del lingón. ¡De Paraguay! Paraguay, Paraguay, Paraguay. ¡Gol! Paraguayo. Gol de Julio Enciso. Julio César Enciso. Coan Añanemo Tenón de B. Penal Rupi B. Oh, acomoda Pete y Genta Pepe arquero P. Oja Chuipe otro lado. Va épico Yocota cuartero. Pe corazón muy tete Guido Enciso. Golazo Paraguay Peguaná. Oñemos Tenón de Coan a Julio César Enciso Rupi B. Paraguay 2. Uruguay 0. Coa defensores del Chaco P. Ñañemo Anguima Yajabo. Amelia, ahí baila. A pedido de lucha. Adelante, por favor. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Adelante, por favor. Quique, vos también. ¡Dale! Yo no. No, Salva, No, yo no. Salva hoy se merece todo lo mismo del mundo. Entre algodones vamos a tener a este Se señor. cane, Oye, te oye. recibiste ya. Ay, dale gas. Ay, ¿A qué? ¿Y ayer a qué? 1, 2, 3, 4. ¡Hija de puta! Dios mío, Hoy producción. Pero Pero legalmente a Enciso Más no le lento que un sale. caracol ciego y caminando hacia atrás. No, ¿sabes cómo es?
El Yatutapu, ¿no? Te salió el cheto. Y soy. El pedo del caracol. Hijo de slow motion, Véngase ¿no? pa' acá, le voy a presentar esta morra que anda bien monosa, anda bellacosa, Ale, Quique. supercalifragilística, espiralidosa. Mañana temprano te llevo por una. Ay, nada, sacate todo. Aquí sí, ponete todo. Tranquilízate, vos. Pídete una michelada. A ver, Elías ya no quiere hacer nada. Ojo, Elías. Bien arrebatada. A las 11:30. Bien arrebatada. 2 minutos 38. 2 minutos 38. Otorrinolaringólogo. 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 Oso, cebra, león. ¿Quieres conmigo hacer el amor? ¿Quieres conmigo Qué bárbaro. hacer el amor? Ahí está, media hora después. Hola, me presento. Soy ese Pérez. No, voy a superarlo. No me viste nada más, estaba acá. 2 minutos. Opamos la música. Y yo lo que no voy a superar de este mes y medio de Popu TV es no pimentón, sin tomate, pimentón. Saludos a Fabi Martínez que no pudo ver el partido. ¡Qué pucha intentó sea! ¡Qué puta! Ay, ay, ay. Pueden llamarle a Domingo, pues tengo un regalo para él que me pidió. Está suspendido por la empresa. ¿Por qué? Y porque le hizo llorar a una participante. La chica se fue a vestuario y se desplomó, se desmayó. Hablando de eso, dos cosas. Las chicas en maquillaje y en vestuario. ¿Qué pasó? Sí, porque parece luego alguien así súper Mati Galarza. Todas por Mati Galarza. Sí, están todas las tacuchilas. No, tranquilo. De puta. José, tengo un mensaje. ¿Qué dice? A ver. Arturo Duarte dice que Garra fue a ver Miss Gigi ayer, boludo. Quique y Elías están para las Olimpiadas de Remo. El Tiguá era mayor, boludo. Confirmo. Remando es dulce. No, leche. fuera de bola, me saco el sombrero acá para el conductor del programa, porque qué garra, boludo. Y más garra aún es que no tener el apoyo de la producción detrás, porque ni ellos no sabían qué es lo que querían hacerle. Ellos estaban preocupados en mirar a la Gigi, ¿no? Ellos como hacen eso de 6 meses va a ver. Salvador, y yo le vamos a decir algo. Lo que más aprendimos en la televisión paraguaya de antaño, cuando el productor te hace esto. De estirar. Estira. No, y por lo menos te hacían eso, boludo. A mí nada. ¿Qué puta? Redondeaje. ¿Qué más dice Aina? Bueno, dice, buenos días, Salva, José, Ainara, Elías y Quique. Buen día. Hola. Grande Salvador, una vez más. Ídolo. Qué grande Paraguay, carajo. Volvimos, señores, dice. Jorge Trinidad. Y el martes, Salva, ¿qué tal otra utopía? Dice. Ahí está, Jess. Bueno, después. Diego Lescano, vamos Paraguay. Fernando González, Ainara, cumplí tu promesa. ¿Qué prometiste vos, Ainara? No, ese yo no quería hacer, pero me obligó Nicolo a hacer. ¿Qué? ¿Cuál? Y un video en el que yo dije que iba a hacer topless, wow. Sí, ¡Esa! ¡Vamos Paraguay. ganando! Ah, sí, ¿qué? ¿Cuál es el Con problema? todo respeto, Ainara. O sea, así nomás ya sale todo. Mentira. Sí, vení con la teta al aire, boluda, siempre. El cabezazo de Matías Galarza. Y bueno, ¿y entonces para qué quieren ver? La que puede. Bueno. Otro más. Ahí va. Seguidores de la Popu TV y Popu FM, quiero comentarles que si gana la albirroja, la Populposa hará un toplex. Así que vamos a ser vergonzosa. Esto va obligado. No, re obligado. Vi el arma que te estaba apuntando. Sí. Contra obligado. ¿Qué puta tal cabezazo de Matías y después Voy a alzar una foto. Voy a poner unas 2 banderitas acá. ¿Qué tiene? Dale, Está sí. ya. Voy a alzar. A ver si le va a pasar a los muchachos. No, es nomás horario para eso. Tengo mensajitos en Twitch, En vez de chicos. carne vamos a ponerle zucchini. ¿Qué puta tapay, boludo? El aceite tiene que ser. No, aceite de coco. Mira, cuidado la feminal. Oh, ulemos la compañera, le roja. Ella vuelve la semana que viene. Cuidado. Yo digo nomás. Violencia contra la mujer. Sí, no, en serio. Demonio, hay una silla que sobra ahí. ¿Cierto, demonio? ¿Cierto?
Entonces, yo Porque creo... hay 3 hombres y una Yo mujer. voto por la condena. Fabi Martínez y Ainara Ábalos. Creo yo. Ahí Salva también, yo necesito un voto de Salva, necesito. Sí, Toda la confianza de Salvación. Quique, ¿tu voto? Yo apruebo, mi amor. Bienvenida. Elías, el voto de Elías es lo que es No. decisivo. No, Dale, Elías. su voto vale triple encima. su voto va por fe. Sí, boludo, para mí que venga Fede. Encima anga a mi amigo Eli rebotó, anga. Será, pobre. El barra brava más bueno que conocí en mi vida. Demasiado bueno ya le dan. Pero acá no va. Después ahí, el fragor de la batalla. ¿Qué más dice Aina? Clara Ortiz, hola los muchachos, lindo el programa. Solo comentarles que por YouTube estuvo muy malo la transmisión, dice. Mira, Y bobo. vamos a corregir ya, no podemos hacer todo bien. Yo tengo mensajitos también en Twitch. Todo el mundo estaba viendo Gen ayer, papá. David Osorio dice, un aplauso para Elías también con el programa de las Gigi. ¿Cierto? Ayer. Por programas así en Somos Popu, equipazos todos ahí. Saludos, David Osorio. Mauri dice Domingo a Zapucaipama y su relator todavía no terminó el relato. Ah, por Mario. Esa es la emoción. A ver, yo estoy de acuerdo con eso. Ya no es ni más como antes. Antes podemos saber cómo era. Vos relatabas, era ta, 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 y vos tenías que presentarle al comentarista. Sí. Si y vos no podías opinar, vos relatabas, vos no podías opinar. Para eso estaba el comentarista. Oye, yo creo que la televisión y la radio misma ya es algo más interactivo. Ajá. Ya tenés que sentir más, porque si no, vamos, con todo respeto a los relatores, más antes que yo, ¿verdad? Pero creo que los tiempos van cambiando, el público va cambiando también. Y ese cuadradismo existente anteriormente, hoy ya no es más tan así, hoy ya no tiene que ser tan más así. Cada uno tiene su estilo, ¿verdad? Pero a mí por lo menos me gusta que, no importa si el comentarista me interrumpe, habla, si yo estoy diciendo, no, es fulano. Pues. Antes, por ejemplo, un cronista, el relator se equivocaba en un gol. Decía, por ejemplo, el golazo, José Ayala. Y el cronista no le podía decir, el gol fue de Elías. Se le suspendía a ese cronista. El editor, el operador tenía que cortar el gol y corregirse. Iba en la sala de grabación el relator a UAU para que la grabación salga bien. Si te equivocaste, hermano, te equivocaste. Ya está. Te sale, si galleaste en un gol, galleaste. A Arturo no le gusta esto. No, tranquilo. Hasta acá llegamos, Pancho. Hasta acá llegamos, Pancho. Yo no decía por Arturo solamente por presión. Vos sabés que- Todos eran así. Todo. Y A mí que en la coordinación, yo estaba en coordinación y de repente había una jugada peligrosa y hubo un gol paraguayo en Argentina. ¡El gol paraguayo en Argentina! Pa. Teléfono. No me interrumpa más. tira. No, y ahora no. Que la interrupción forma parte de una transmisión. Claro, Ya, eso va a corregir. Claro, para corregir. A mí Va a no me ser molesta. Y correcto. te lo que me sale, me diga. Yo digo, va a tirar el córner de Mirón que sale me diga enciso, que me diga abajo. Porque qué es peor, y más todavía en televisión, que vos estés. Porque todo el mundo está viendo y vos te estás equivocando. Sí. ¿Eh? Ese. Digo yo, Su No, majestad el fútbol. No, tranquilo, Quique. Basta. Basta. ¿Qué, cuál? Atiendan esto. Voy a tomar este tereré. Sí. Está hecho con lágrimas de los periodistas deportivos uruguayos. Mate frío. Mate frío. No trajiste el porongo. El- Ellos que se quedaban con el porongo. Le metimos hasta el Miren fondo. y disfruten cómo los periodistas deportivos uruguayos que se burlaron y le trataron a la selección paraguaya de ahora de muertos que ellos ganaron mundiales. el ¿Hace último, cuánto? 1950, 75 años atrás. Estas son las lágrimas de esos periodistas uruguayos. En versus está. Adelante. Desde ya apuesto a una victoria de Uruguay en Paraguay. Desde ya apuesto a una victoria de Uruguay en Paraguay. Uruguay viene con jugadores, Paraguay viene con jugadores que no. Apuesto a una victoria de Uruguay en Paraguay.
Ese periodista dijo de todo. De todo, Pero ¿no? Y de hay otro todo. también. Hay otro también. Recién Marlene estaba pasando también en GEM un material. Le vamos a dedicar algunos minutitos hoy seguramente. Aunque para qué también. No, ya está, Dios. Déjalo, ya está muerto. Preocúpense. Que se Déjalo preocupen ya, ellos güey. ahora de clasificar. Y Te está juro. bien, se respetan los títulos. Pero aparte, estos periodistas que hicieron tanto quilombo, esto no es por los viewers. Es por los, Claro, es por los por likes. los likes y los views. Porque allá. Allá. Allá, No, uno de ellos Era. era. El resto, Desastre. Haz otra vez así, Salvador. ¿Qué es eso así? nácore. Nácore. Seco. Que necesitan Que este está mal, tipo así. de cosas Ah, para que sean conocidos. Estos tienen el criterio de que no hay mala publicidad. Ahora quiero decir algo. Volviendo a nuestra selección, Eli Ainara, le dije a Salvador en el vestuario y el señor de los mundiales me dio la razón. No solamente este señor que está acá, no vos, boludo. Ah, pensé que yo, boludo. Este señor que Apuntá está a mí, acá. boludo. vos ni sos señor. Alfaro Ahí. es el arquitecto de todo esto. Pero el que hizo los planos y sentó las bases también, Bambino Jara Zaguier con la sub-23 que ganó el preolímpico. ¡Cierto! Totalmente de acuerdo. Yo dije incluso, porque todo el mundo te dice efecto Alfaro, y no es nada contra Alfaro. Al contrario, cuando Alfaro fue nominado la primera vez como uno de los candidatos entre los 5, todo el mundo decía Escolari, y cuando yo decía, no, el que más puede calzar no es Alfaro. No vino cuando eso. Después Bielsa, el otro, el que estaba en Perú, Gareca. Garnero, esto y todo. No, entre todos es o Alfaro o Garnero porque conoce acá, dije, ¿verdad? Y Sí. se lo eligió a Garnero. Pensé que iba a funcionar, no Yo también funcionó, pensé. me equivoqué también ahí, pero primero no quería, pero ya que él se lo puso, bueno, vamos a apoyarle. dije, ¿verdad? Pero después, cuando viene el tema de la sub-23, nadie le dio bola a la sub-23 primero. A mí me tocó transmitir todos los partidos amistosos de esa sub-23 y todo el preolímpico y todos los Juegos Olímpicos. Sí. Y ahí comenzamos realmente porque ahí se le devolvió la confianza al paraguayo de que puede ganar algo. Y ahí también tuvieron confianza Diego Gómez, Enciso. Ahí, imagínate, salieron campeones desde el preolímpico del 92, Gamarra, Chiquiarse, vuelven a salir los pendejos y ahí está. Ahí Así es- que Bambino, si estás viendo, No, gracias. él es el Bambino. que comenzó y hay que recordarle a la gente, porque somos un país de muy memoria corta. Alfaro ya vino después de Jara Zaguier. Incluso Jara Zaguier era candidato a ser el técnico, pero Jara Zaguier, para mucha gente, para el pueblo ya de Chupé, pero Jara Zaguier tenía los Juegos Olímpicos y cuando eso ya se tenía que nominar y no se nominó todavía el técnico, pero Alfaro ya vino después de Jara Zaguier. Sí. Entonces eso también hay que recordarle a la gente, pero nadie va a discutir lo que hizo Alfaro. No, Nadie impresionante. discute eso, pero no nos olvidemos, así como mucha gente dice, los 15 años de fracaso de la selección, todo es culpa de Robert Harrison. Y ahora, No, ahora, pero Robert Harrison fue el presidente en el 2012. no. En el 2014, no. Para el 2018, Ahí recién. la última parte. La última parte. 2022 sí es toda tuya, Sí, Robert. toda tuya. Ese tu Berizzo capricho, tu capricho con Berizzo, ese todavía. Ese ya es. ese es todo tuyo. Sí. Pero la eliminación de Brasil 2014, ni el 70% de Rusia 2018 no es de Robert Sí. la responsabilidad. Acá nos olvidamos muchas veces de Juan Ángel Napú, Domínguez. nos olvidamos de Alejandro Domínguez, gente que dejó en bola a la APF para buscar algo más grande. Fueron a lo suyo antes que a lo nuestro. Entonces, pero ahí no vamos a Ahí está. y por ahí tengo la día. Demasiado lindo. Demasiado tal día. lindo tal día. Tenemos mensaje, Ainara. Tenemos. ¿Qué dice el público? A ver. ¿Cómo es? Salva le hizo llorar a todos y a Sí. Pérez, dice. Pero es llorosa. Cristian. ¿En serio? No quiere que se muestre. No, ¿qué es? Pero, Después dice, la Miss Bolo ocupará ese asiento, perdona, Ainara. ¡Demonio! Demonio envió ese mensaje. ¡Demonio, su masajita, boludo!
Dios mío. Puta. Guau. Con razón, demonio, todos los días viene sonriendo, boludo. Viene súper relajado. Le pinta carita, le da globito. y- Globito con carita y Un sub final y feliz. baja mañanero, boludo. Qué bárbaro. Che, yo nunca he visto realmente un tipo que cada vez que te ve te sonríe. Sí, boludo. Ahí, él ni no te saluda. Él se ríe nomás. Es raro. Demonio siempre está feliz. Él siempre está feliz. Mi sueño es ser así. la Todo el mundo está feliz, igualito que Todo el Elías. mundo está feliz. Muy feliz. Y no deja de Dale, cantar. Aina, mi amor. Buen día, Salva, Cantar. Inara, José Ayala. Y el Todo el otro no mundo sé pide. quién es. Digo, Elías. ¿Cuál figura? Ahí dice. William dijo eso. Hija, este es un hetero. Se llama Elías. ultra machirulo. Fife. Pero, guau, porque no sabe quién soy. Claro, Tipo, porque te vine quiere así incriminar, o guau. por cómo. No sé. Me gusta tu remera, así Para que. mí que está bien reconocible. ¿Por qué, guau? Esta es más, vino churro, vino muy... Tú le dijiste que Es que lo vine otro día, hetero nomás. ¿Viste? Vino Y hetero, eso, vino- vino así tipo onda, ¿cómo se llama ese? Oversize. Onda Oversize. oversize. Jala Sheldon Oversize. Ay, esa camisa. Re novedosa, ¿eh? Camisa. Mira, la camisa de papucho me dieron a tener. A ver. Camisa de mercadito número 1 de mantel. De tal. Qué puta, boludo. Es un personaje, boludo. Ya Pocho quiere su plantel. Pocho para de camisa. Ya pues, yo quiero su mantel. ¿Qué dice el público a través del WhatsApp, demonio? A ver, a ver. A ver. El WhatsApp y habilidadi. École, saludos para todo el equipo profesional del programa y también a Inara. ¿Y yo qué? Felicidades por sus 2000 subs en YouTube. Ayer nomás tenía 652 y con el live del partido tuvieron 60.000 vistas, 78.000. 2100 ¡Vamos, suscriptores. carajo! Efecto albirroja, papá. Bien. Ahí está. ¿Te acordás, José? Banda ahí. Ponemos el video. Banda. Esa era época de Telecomio, ¿atendés? José Ayala con 20 años. HD. HD Erlis. Mirá lo que. Boludo. Era el humor de antes, por eso me pasa. Mira, no tenía teta cuando. Tenía Era el cuello, cuello. no tenía barba, Era blanco, ¿no? era blanco. Boludo. Humor de los 2000. Che, Legalete, boludo. Le mostró un pendejo, ahora no Por se eso ríen vio la sin gente se caer. reía. sinceramente, esto no era. Imagínate, guionado. Se mataban haciendo el guión, boludo. Yo. Te juro que Telecomio era sin guión, se nota. A Ya- ver, va mensaje. ¿Qué dices? Podemos, demonio. Buen día, Popu. La garra es guaraní, pero los huevos son argentinos. Alfaro, que vuelva Fabi. Fabi, volvé, por favor. Dejen de querer justificar. ¿Eh? ¿Eh? Cuidado, pañuelo verde. Pues no sé. Salva, ojalá Cubas juegue en el Real Madrid. Es para el Real Madrid, Cuba, dice. Y hay que ver. Yo lo que estoy contento es que es para Paraguay. Totalmente. No Ya- importa que algunos dicen, juegan en un club de Canadá, juegan. ¿Sabes qué? Hombre, En no. la selección. Pero probablemente se vaya a Boca. Tenemos mensajitos en Twitch. ¿Qué dice? Ya quiero tener la edad de José para usar mantel como ropa. Cobraba por eso, Cobraba por preguntan. eso, sí. Camisa de ingeniero agrónomo. En tu camisa bio podemos jugar damas o ajedrez, José. Cortina de cocina. Todos contra José, boludo. Ahí está, mira. No, en realidad mi sueldo en Telecomio era 200.000 guaraníes, por eso no. Cuando arrancaste. Sí. Ay, con razón, no le ponía ni onda, boludo. Es un falso humilde. Tranquilo. Hay también mensajitos en YouTube. ¿Qué dice el público? Dice, saludos a los amigos del programa Grande Salva. Ayer le repegaste con el resultado que hablamos. Ja, ja, ja. Oye, Hay que apostar nomás ya. Nos vemos pronto. Pero manden algo ustedes que ganaron en
la puerta. En la media mañana el tenedero. Demasiado fácil es que me piden. Sí. Cupi, y ya sabemos que vos sos el muñeco y eso no entendí. Cupi y Agata. Chiste interno de la cueva, boludo. De la cueva. Bien, Sí. 73 Acá a mí me viewers. sale 82, sí. Epa. ¿Viste? Llamando un poco a uno de los hombres del momento. Venimos, sentate acá, mi querido Domingo. ¡Tera! ¡Core! Domingo. Tuisha Inambi, dice Cuidado, le puede hacer llorar a Inara. mi pi. El machirulo. Ahí está. Hola, Checapé. Venga, Checapé. Baja el aporte. Ya, corre, recién se despertó, boludo. La responsabilidad es muy Tengo que apelar a las 5:30. Vaya, Yo digo, felicidades por ayer, será. Gracias, loco, muchísimas gracias. Impresionante, La reventaron. gracia gracias, José. Esa yo. Sí, a ella. 78,000 vistas ya tienen. Espectacular. Qué grande legalmente, qué Y grande. yo cumplo la promesa, Domingo. Vos me pediste algo y por el laburo de ayer. ¡Qué grande, José! Eso está muy bien, muy bien. ¡Vamos! Ahí va. ¡Ey, la remera Rubio! La remera del Rubio, papá. ¡Qué grande! Champions. Una vez era que vos una vez me hiciste relatar. Champion. Una vez era que vos me hiciste hacer un relato ficticio de Sí, en Rubio un rato Ñu. más. Campeón de la Libertadores. Rubio Ñu, campeón de la Libertadores. Tengo ahí en el disco duro. sabes, voy a subir, Rubio a ver. Ñu finalista era, ¿verdad? Rubio Ñu finalista contra Boca. Contra Boca. Despedite, ¿y qué le relata? Un chicle, Hizo, vio? no, hizo sobre el final le enchufé todo. ¡Tera! ¡Core, salva Le hice emocionar así, como en qué Boca. Voy a buscar ese. Búscalo, weón, no me acordé. Voy a subir. Domingo, acá preguntan si conseguiste para el Instagram de la nena a la que le hiciste llorar. No, café, no. Legalmente como fue algo... Me gusta el Claro, pues. remolino de Domingo, ¿viste? Como Dice tiene que tipo tipo- Jimmy Neutron. Lo increíble, lo increíble. Lo increíble el bebé. Me encanta cómo se divagan acá. güey. ¡Qué puta Le onda! pregunté del Instagram y él me dice, no, Muy loco, pues, este pero no dice el creí. remolino, no sé qué No puta. creí que se iba a poner así la chica. No, pero Tampoco fue algo así muy fuerte lo que le dije, ¿verdad? claro dijiste, que fue Domingo? muy Le dije, fuerte. ¿Qué le dijo? No, viste que ella llegó tarde. Y yo le dije que no había excusa para llegar tarde. Y ella dijo, no, que esto, que aquello, que vive luego en Capiatá. Yo vivo en Jotabuto. Y Yo después vivo me en dijo- Ñemby. Imponable, Sí, imponable. yo Yo vivo vivo en en Cacupé. Ñemby. Sí. Y después me dijo, no, que vos no te maquillás, esas cosas. Y le dijo Elías que acá se les puso a disposición maquillaje, ¿verdad? Para que vengan y se maquillen acá. Y la chica dijo, no, que yo no quería quitarle lugar a las chicas. Bueno, ahora, ¿para qué concursado? O sea, ¿para monja o para...? ¡Epa! Fuerte. Ahora, sí, Demonio me dijo, sí, no, y Demonio se encerró en el baño y comenzó a escuchar a Patricio Rey. Qué puta. Esa parte, por ejemplo, yo no me enteré. Perdón. ¿Qué hizo en el baño la chica? No, tranquilo. Yo sí, ¡Se papoteó! ¡Ay! yo sí sé que estaba en el baño con Domingo, pero no sabía No. que estaban No, escuchando. era, no. Bueno, no, que le sirva de lección a las niñas. Tienen mucho todavía por delante, así que bien, fuerza igual y Sí, y porque, nada, la próxima. porque en el mundo no es que te van a salir y te van a dar cariñitos todos los días, te van a No, decir Isabel. fuerza, que Olvídate. adelante. O sea, Olvida, ahí está. Venga, Tranquilízate vos. ahí está en el baño. Tranquilízate vos. ¡Qué Era puta! solo redondito. Lateral derecho, lateral izquierdo. ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Capú Roberto Carlos! ¡Bum, bum, bum, bum! ¡Rica, rica, rica! ¡Qué puta! ¡Bum, bum, bum! Como proyección. Esos laterales que se proyectan y bajan, boludo. ¡Capú era la chica, boludo! Cambia, pues. Teta. Domingo la acompañó después para... Ese, Ina, sabes que estás No, me viejo fui. cuando en un ataque de risa te da tos.
tos y encima de esa tos que ahora me parece tos perruna. No, igual y yo me fui después a pedirle disculpas y todo eso y me dijo que no era por eso que estaba tan mal, o sea que tenía lo... Estaba cargada ya. Sí, estaba ya con problemas. Famoso. Entonces ya... Yo le Para mí respondí. que quería nomás una razón para llorar, ¿no? Este coche se hace. ¿Y vos le diste el hombro después? No. ¿No? Salvador. Ah, porque Con- yo con me enteré que alguien de acá, yo estaba en el estadio, en la cabina, ¡Demonios! pero se transmitía todo por el grupo de WhatsApp. Y alguien que estaba por acá, ya ahora voy hilando porque Elías dice que nadie de la producción le decía ni qué tenía que hacer. Entonces yo digo, si nadie le decía es porque probablemente el productor no estaba acá. Ah, Que es lo más probable, ¿verdad? no. Ah. No, había un... ¿Qué pasa, Otaku? Hija de puta esa risa. Había- Pocahontas, Dari. Tranquilo, que tenemos que hacer la versión 2. No le Había puede un- quemar al productor. Ponerle micrófono, boludo. Había un pequeño demonio que estaba rondando por ahí. Pequeño demonio ahí. Le prestó el wifi para escuchar su Spotify. Había uno que estaba en desacuerdo con la ganadora y la acompañó hasta su auto, lo papucha. Había uno de Vito que decía, vos vas a ganar, vos sos la ganadora, vos sos la ganadora. ¿Cierto que eso es? ¿Qué hacía Papucho acá? No sé. O sea, en realidad No muchísimas era los personas papuchos, todo estaban el acá. canal estaba acá. No, yo a lloreo, le estaban todos- conté, nosotros no teníamos productor, no teníamos camarógrafo, no teníamos sonidita en la cabina del estadio. Había sido todito estaban acá. Hoy baite a ver ni ella. Lamentable fue ser. Yo casi renuncié antes del partido. Ay, Salva, qué mal. No, ¿en serio? Pero con razón, a mí la chica me respondió Argel. ¿Qué Viste te que dijo? vi que alzó la foto con Elías, pero arrobó y puso. Te arrobó bien a vos, dijo, soy Elías, y después arrobó, somos Gem. Y yo le dije, no, somos Gen, somos Popu TV. Gracias. Qué mal te respondió. Y yo le respondí encima, hola baby, ¿qué tal? No es Gen, es Popu TV. ¿Y cómo te, Gracias. cómo te teníamos menos que responder? ¿Viste cómo, Gracias, viste baby. cómo sos, Gracias, boludo? baby. Salvador, sos el mejor relator. A nadie, Chipi Cebollón, dice Juan Román 1313. Buscamos en YouTube una que tiene de nombre de perfil B. B larga E. B. Sí, ya la encontré. B. A ver. A ver, video de Papucho Hacker. No, qué áspero. Mira lo que. Está bien, Mari. Primero que nada queremos saber si estás bien. Queremos saber si estás bien, Mari. Sí, mil disculpas, en serio, no. Mari, ¿te puedo dar un abrazo? No. ¿Vas a llorar? El depredador de Yaguaró. Qué fuerte. Alto Jeropa. ¿Y vos sabés qué terminó? Yo creí que él tenía que entrar o qué en la programación que venía después, ¿verdad? Terminó, salió ella, ojó detrás de una y salió y le dijo, para mí que vos sos la ganadora, vos tenías que haber sido la ganadora. ¿Qué le Te dijo? boicotearon, te boicotearon. Dios. Bueno, tengo un mensajito. A ver. Atención. Bueno, dice José, ya la trajiste el mantel de tu suegra, dice. ¿Por qué se llama berenjena Ayala? ¿Eh? Así se llama. Berenjena, wow. Bueno, después dice Diego, Ainara es tan hermosa, gracias. Después dice el gato. El gato con rata. Esa era una publicidad de banda y Sí, de la curita. Matías Torres. José Don Comedia. Dice. Y ahora, B. Dice, está muy churro hoy mi amorcito Salvador. Ah. ¡Epa! Bien, Pío dijo eso. ¡Cuidado! Gracias, mi Ganó amorcito. Paraguay. Estamos los 3 puntos en casa. Gracias, mi amorcito. ¡Ah, la patrona, ¡Bien, carajo! La patrona. La patronal en FBI, boludo. Patronales. El FBI es un poroto. Domingo. Ahí está Domingo. El Mossad, FBI. La CIA. Ahí está. Jimmy Neutro. Sí, con dengue. Con chico. Qué bueno, verá. Una mezcla de Jimmy Neutron y McAllister, el jugador de Argentina. Te tenés que reír, Domingo. Jimmy Neutron de Al Qaeda parece. ¿Qué puta con años de Domingo? 21 horas de experiencia. ¿Qué? Puta, no Mira, aporta el IPS. ¡Ey! ¡Cállame! La pata de gallo Domingo a los 13 años ya le salió.
El extraño caso de Domingo Ayala. Qué malos son con Domingo. Domingo, felicidades, loco. Gracias. Genio, amigo. Usa tu remera. No, voy a usar. Ya está. Saludos a Mario Capo. Mario, capo. Vamos a la pausa. Vos, yo voy a hablar contigo. ¿Qué pasó? No, son hijos de... Van a ir a cenar enseguida a requisar todo. No me contrataste. No pensé pasar por esto, Dale, pausa. Suena como un crimen que me hayas mentido, que hayas engañado a este corazón. No, no. Siguiendo la luna no llegaré lejos, tan lejos como se pueda llegar. Son casi las 4 de la madrugada, mi casa brillaba cruzando ese mar, no, no. Y una más, fusionando estilos. Somos nosotros, atención. ¡Hey! ¡Remixero! Vamos, mi cariño, que todo está bien. Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos, mi cariño, ya no llores más. Como yo bajaría al sol, como hundiría en el mar. Esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Sueña, 8 corazones, llora, sexo, llora. Sigue, mami, sigue.
Vamos arriba. Una más. Para recordar a los chicos de qué personaje. Sonando en vivo. Humildemente la buena gente. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor para ti. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar cuánto te quise y te quiero todavía. Adiós, amor, me voy. Seguimos en No Pensé Pasar por Esto. Suscríbanse al canal de YouTube de Popu TV, de Twitch también. Vayan porque espectacular lo de ayer con la albirroja. ¿De cuánto teníamos, demonios? 600 y pico suscriptores. Y ahora tenemos 2100 suscriptores, así que el efecto albirroja, papá, ¿eh? Adelante, mi querido, adelante, el señor de los mundiales. Tu micrófono, hermana. Tu micrófono, hermana. Me fui un ratito en ver su... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Se están playando. No, todos felices por... ¿Por qué se están playando? No, y contra los uruguayos esto. Esto otra cosa antes Le dije de... al pedo ni vamos a darle manija, le dije, porque justamente eso es lo que quieren. Quieren cuando más... Claro. No. Escucha, quieren colgarse de verso ahora, carajo. No. Quiero decirle algo antes de presentar a la invitada. Toda persona de bien, perdón amigos chilenos, pero toda persona de bien está feliz que haya perdido Chile. Por Arturo Vidal. Qué tipo pesado Arturo Vidal será. Así que, bien Argentina. Probamos, Quique, tu micrófono. Estoy hablando de... Hola, Ahí está, hola, hola. ahí está, muy bien. Estos chilenos, po. Bueno, ahora sí, ya tenemos, habemos Miss Albirro, habemos la Miss Gigi Albirro, Leti Díaz. A ver. Acá de puta el desayuno. Y Que al brunch lo que... Quique. Bueno. Demonio. Qué bárbaro, demonio, boludo. Esto es toda tuya, hermano. Qué bárbaro, Leti, boludo. La Miss Ball ya fue. Boludo, prendió en la calefacción. Hola, Leti. Leti, felicidades. Bueno, quiero saber primero, ¿se puede saber primero la edad? 30 años. 30 años, me encanta, bien. Modelo, ¿verdad? Modelo profesional. Modelo. ¿De qué agencia? No tengo agencia. Independiente. Bien. Y ahora sos la Miss Gigi Albirro, oficialmente, porque viste, estaba la Miss Ball, Miss Bizcochito. Esos son inventos. Ahora fue con concurso y todo, Sí, con Popular. ¿Qué tal te sentís? ¿Qué tal pasaste ayer? La verdad que sí, súper bien, pasé súper bien ayer. ¿Qué tal el jurado? El Era un poco... No, para mí sí estuvo bien. Estuvo bien el jurado. Pero sí ganaste. Obviamente gané. No, va a pedir el bar, ¿verdad? Lo simpático es que estuvo Monse y respondió como 30 preguntas bien. Ella no y ganó. Mentira. Pero no, es un concurso de intelecto de fútbol. Es un concurso de belleza. No, estuvo raro porque el conductor le hizo 30 a Monse, a ella le hizo 1 y ya pasó. ¿Verdad? Qué loco. Bueno, y este Badulaque, ¿qué tal se portó? Él es malo. No, malo. ¿Por qué, malo Quique? Malo. Malito, No, ¿te parece? Más no me conoces. Ñaro. Cuidado, vos también. Bueno, comentanos un poco cuáles son a partir de ahora tus expectativas ya después de ser la... ¿Cuál es el premio, por ejemplo? Y ella tiene un cupo para ir a estudiar modelaje con Tyra Banks. Sí.
Y ¿Por qué te reís? y el chile, el Plax de demonio. Exacto. Está el Plax. El Plax. Ahí ya está, sí, ya está todo. Bueno, Leti, comentanos ahora que se viene. Promo a full, me imagino, previa con la Sí, albirroja. la verdad que sí, ahora pura promoción de la albirroja, más ahora con el apoyo del Diario Popular, yo creo que me viene súper bien. Y es lo que yo estaba esperando. ¿Cómo estás en las redes, por ejemplo? En Leti Díaz PY. Leti Díaz PY. Sí. Es complicado ese es el nombre Leticia, ¿verdad? Porque es Leti con Y, Leti con y latina. Con Y. Con Y. Sí. ¿Doble T o una T? Una T. Ahí está, Leti T. Díaz PY. Así ¿Para qué sencillo. complicarse, eh? Sí. ¿Viste? Doble T y latina H intermedia en quilombo, eh. Soltera, casada, divorciada. Soltera. Soltera. Sí. Acá preguntan si vos pasó la que lloró. ¿Qué? Preguntan si vos pasó la que lloró. No, yo no lloré. ¿Vos no lloraste? Había una dramática, pero yo no. Tengo mensajes, dice. Cambio de frente. Una vez más justifico por qué no le estoy mirando a Marty en Gem. ¡Epa! Bien. Bueno, pues saludos a Marty, a Clara y a todo el equipo, pero le cambiaron por Popu TV. Sí. Bien ahí. Fernando González, aguante tu le, loro de cuarta. ¿A qué? Los soldados de tu ley. El gato dice, la mis demonio. Y este no voy a leer. ¿Cuál que dice? Dice, ¿por qué Ainara está apuntando a la cámara? Dice, tipo, nada que ver. Y hace frío acá, ¿qué culpa tengo yo? Y deja nomás, es re normal eso. ¿Qué pasó con los timbres, yo? Sí, es lo más sexy que tiene una mujer. Claro, free nipple. Pero mira, a mí también me pasa. ¿Por qué a José no le ¿Cuáles dicen son nada, tus por medidas, ejemplo? ¿Tenés frío? Preguntan acá. ¿eh? Sí, tengo frío. Sí, acá hace frío en el estudio. hace frío. Sí. No, está bien. Free nipples. Lo que pasa es que acá hay aire porque el conductor quiere aire y nosotros pues somos... Ustedes son Nosotros- flacos, yo soy gordo. Ay, Ustedes no, tienen no, pero una nosotros- capa de grasa que me da calor. ¿Entendés? Entonces con 20 grados, 15 grados yo necesito aire acondicionado. Ese. Bueno. Por mi panza, por mi zapam. Pero vamos a bajar. Ponele. Sí. Ah, sí, por favor, acompáñanos, Leti, para la primera lectura de la tapa de Popu, ¿te parece? ¿Fue que anda allá? ¿Dónde aparece? que Hace lo rato veía? pidieron por Fabi, ¿verdad? Hace rato pidieron por favor. Después por Ainara. Así son. ¿Te gusta Así el son. Así son. Consulta para. Esto es muy importante. ¿Te gusta el guiso? Claro que El sí. guiso, ¿con carne o con zucchini? Con carne. Con carne. Eso. ¿Con Mandioca. tomate o con pimentón? Tomate. Muy bien, ahí ya te se queda. ¿De qué ame, Fabi? Ya está. No, Con mandioca. de pollo. Bueno, lectura del popular de hoy, 6 de junio del 2025. Pireponame, metelo, perro, Dice... Rojai, Ju Paraguay, la hinchada albirroja, ¿me ayudas? Será, no sale, ¿Dónde está eso? La hinchada roja con Enwibema. Ahí está. Con Enwibema o ¿viste? Voy vibró, dice. Voy vibró. Voy vibró. No, pero espera. con Enwibema Voy vibró. Voy vibró. ¡Que puto lea, carajo! La hinchada Con Enwibema. con Enwibema, Voy vibro. Ahí está. con Ñandecele en el corazón. Ahí está. Estaba difícil, ¿viste? En mi defensa estaba difícil, Pasando por el mercado 4, qué impresionante. Impresionante. Pero Impresionante. también sabe que la civilidad de los perros, porque abrían paso. En una hora exacta llegaron del panea al Defensores. Y ahí está. Elegida en Popu TV. Y Miss Gigi Albirro es Leti Leti. Díaz en la página 12. Y nada, se comparte página con Ainara. Mira, Ainara chiquitito sale ahí, Leti. Pero bueno, Leti Díaz. Leti, ¿cómo Leti te con la sentís Miss Gigi. al quedarte con el título de Miss Gigi Albirro? Sinceramente, un título como este es lo que necesitaba en estos momentos. ¿Te parecieron complicadas las pruebas que tuviste que pasar Será, core. antes de conocer el resultado final? Al comienzo sí,
Fue un poco complicado, pero después ya no, me adapté y disfruté de la competencia. ¿Cómo te cayó Soy Elías? Como el culo. Es un insoportable. Pero no puedo Un poner agradable, eso. buena onda. Súper Un bien. motivador nato. Un life coaching de hace. Ay, ay, ay. Che, Leti ya tiene un título y adivina quién no. Súper bien. Elías es muy buena onda. ¿Qué hora más o menos? ¿Dónde estaba Elías? ¿Dónde está? Es tal cual Y como el se mismo cuando ve. dice, boludo. El jurado estuvo muy exigente. Domingo. Qué vergüenza de ser tan Leo. Domingo, va a venir la codepupe. Acá mencionó ella, mira, dice, estuvo muy exigente y sobre todo con el tema de la puntualidad, pero me pareció muy justo. Sí. Ah. Ya lo que es esa cintura, boludo. Leti fue una de las que llegó súper temprano, Sí, como siempre. como siempre. ¿Quién fue la que lloró ahí? La que lloró es acá, mira. Mari. No me olvidé su nombre. Mari. Mari, bueno, fuerza Mari, fuerza Mari Mari. Sánchez. Vamos a traer otra vez al programa. ¿Harías alguna promesa en la previa del próximo partido ante Brasil? Prometo unas fotos hiper sexys para dar calor a la albirroja y a la hinchada también. Boca. ¿Alguien prometió también un topless? Y no hizo. Yo no voy a hacer en algún momento. Y pare ahí. No. Ahí habla. ¡Ay, Nara! Sí. Me encanta estar en Popu TV. El programa te motiva a hacer tremendos desafíos, por supuesto. Me encanta hacer cosas nuevas y desafiarme siempre. Yo estoy para grandes cosas. ¿Qué más harías para permanecer en el Mira, programa? acá hable viendo ustedes, chicos. Y todo lo que me manden. Mira. Total. No, mira. No. Lee abajo, José Ayala, lee abajo. Lee todo, lee Todo todo. lo que me manden, jajajaja. Total, todos mis compañeros son muy respetuosos conmigo. Ya está. ¿Viste? Yo sobre todo. Que ¿Viste? no es un animal. No, para que vean, para que vean. Bien, bien, Hay que bien. cosificar, carajo. Qué lindo salió Fede allá arriba. ¿Sí, viste? Ay, Fede, eso es lo malo que es. El día salió medio raro, pero igual. Yo no importo lo acá. Tenemos que hacerle prometer a Fede. Fede lo que tiene que hacer un... ¿Verdad? Si, quitarse si la remera. llegamos, por lo menos, volvemos a la instancia de cuarto de final. Que le chape a Soy el día. ¿Para qué vamos a esperar tanto, boludo? Si clasificamos al Sí, mundial. ya estamos con los adentro, boludo. Bueno, Leti, algo que quieras decirle a los fans más que nada de Popu TV. Y el próximo partido se viene fotitos en sexy para el diario y para la hinchada y para el público. Muy Eso. bien. El martes ya el próximo partido. Sí, el martes ya, mañana ya quiero hacer las fotitos. ¿De qué club sos? En Luque. Luque. ¡Epa, mira! El Cure La Luque. República del Pura Luque. Luque. Viene ahí el Cure Luque. Bueno, necesita que Luque salga campeón, carajo. ¿Sí? sí. APF, querida, si quieren que el torneo vuelva a ser hermoso, maravilloso, hagan todo lo posible para que Luque salga campeón. Leti Necesita- creo Por que es favor. madrina lo de Luque, Sí, ¿verdad? yo soy madrina Ella del es Deportivo madrina de Luqueño. Tiranos pues un Ah, mensajito sí, para tus compis. ¿Qué? Para tus Para las que compis. perdieron. ¿Qué pasó? Un mensajito para tus compis, la que perdieron. Creo que se picharon, ¿verdad? Yo ¿Sí? escuché ¿Sí? por ahí. ¿Qué ¿Qué dijeron? te dijeron? Bienvenidos a Caos. Bienvenidos a Cao. Creo que se picharon. Pero ya- da nombres, como dice Carmen. Da nombres, Tira nombres. sí, da nombres. Y la que lloró y una rubia, pero que fue. Anita. El 90% Mari de y la- Anita. Ay, no sé cómo se llama. Mari Sánchez. Creo que sí. ¿Qué dijo? Está todo cocinado, digo. Ah, así dijo. Sí, qué feo. Qué lástima por ellas. Pero ya pasó, ya gané. Ay, ahí Salvador ni habla, unida nomás. Estoy ocupado, estoy tratando No, de hacer un déjate, fato. pues, está tipo esos caballos, boludo, que se van nomás. Acá me están pidiendo para hacer una campaña publicitaria de una marca. entonces- Este fue la oficina de Salvador el viernes. Empieza a trabajar acá. Totalmente. Eso es su trabajo verdadero.
marca comida, de bebida. Combustible. Boludo, te juro que yo Salva. necesito combustible. serio? Conseguinos vale, Salva. Y vamos a ver, me había cerrado Salva el tío Rico. Deja de cerrar yo primero. Van a cerrar primero. ¡Qué puta sea! Ay, bueno, gracias Leti querida. Y bueno, ahora los fans esperarán las fotos, ¿eh? Sí, gracias a ustedes por la Te invitación. esperamos, Rae. Dale. Un desfile más puede ser. Una vueltita más. Desfile y cerramos, chicos. Hijo de puta, hermano. Aquí. Señores, Dale, con dale. esto nos vamos a la pausa. Esto es No Pensé Pasar por Esto con la Miss Gigi Albirrón, Leti Díaz. A ver. La música, hermano. Tiempo. ¿Dónde está su hígado? ¿Dónde está la vecina? Hermosa, bebé de la casa, Leti. Tengo un tatuaje en el pecho que dice bien grande, vencer o morir, dale carajo. Pequeño salta, escurre el pis. Soy alirrojo, de infeliz. Pequeño salta, escurre el pis. Soy alirrojo, de infeliz. Yo no tengo APD, ni a Maradona, ni a Platini.
Sábado a la noche por la calle ancha, meta a escuchar cumbia bien cabeza, con los gurises chupando una cerveza, suena el CD de la banda ancha. ¿Qué te pensás? Oiga, cancelable. ¿Qué te pensás? ¡Qué buena época cuando se podía cosificar! ¡Hay competencia! ¡Quique! ¡Mira, ¡Quique tiene competencia! ¡No! ¡Quique tiene competencia! ¿Quién puta es este? ¡Quique! Mira un poco. ¿Cómo están? ¡Hola! Plaza Sésamo, boludo. Fíjate, joder, boludo. Encima mi creador me traiciona, boludo. ¿Cómo te llamas? Bueno, ¿cómo están? Yo soy Luis, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola, Kike, ¿cómo estás, Kike? Ah, se cayó el chupete chillón. Mal. ¿Por qué? ¿Por qué venía a querer sacarme mi lugar? Yo nací primero que vos. No, qué puta. Pero ya se va a Dulaque. No, meta acá mi impronta. Ay, Dios mío. Pero yo tengo una consulta. ¿Qué has hecho Tomal metiéndole la mano a Kike allá abajo? ¡Epa! Cuidado. Que Tomal es bituro, man. Todo Mira, se sorry. genera con Kike, carajo. Comenzó tierno y ahora es degenerado también. Bueno, bienvenido. ¿Qué cantidad tiene? A ver, ¿cómo pasamos? Uno, a ver. Ese está. Un capo Igna, boludo, mi creador. Santa Clara. Mi Yepeto. Santa Clara, sí. A ver. Déjame contestar Santa Clara. Mira, Ese es Rocco el rinoceronte. Sí, Rocco el rinoceronte. Este estaba con Peppa Pig. Tuvieron un hijo, boludo. el equipo de rugby era, ¿verdad? Sí, o sea, el equipo de rugby tiene su mascota, pero Rocco no es. No es. Hija, ese es trans. Ese es Chepuleto. Hija de puta. Chepuleto Pico Chapo. Hola. El Chepulete. A ver, ¿cómo habla? Hola. Hola. Está deprimido Chepuleto. Estoy un poquito. ¡Tío puto! Se degenera todo. Para ese pollito en Que fuga, las boludo. criaturas vean desmute. Este está de fentanilo, boludo. Bueno, Rocco que le tenés ahí es un personaje que yo también le creé, el primo lejano de Quique. Ah, mira, ahí está, el primo de la campaña. El primo de la campaña. Hacemos una cosa ya la paisa Guactorbio. Ese es otro precio, carajo. Rocco es el primo cheto de Quique. Ah, Rocco es el primo cheto de Kike. Qué Así puta, mismo. se pasa por todo el mercado, Gabata, ahí en el subterráneo. Él es cheto, bo. El es cheto. Ya tu cara. Me gusta. Bueno, ¿cómo te encontramos, Igna, en las redes? Vos te dedicás a hacer marionetas. entonces, Contá, también, Igna, tu ¿verdad? historia. Sí, los títeres son mi fuerte, ¿verdad? Hago también peluche, como se puede ver acá, peluches, títeres, pero como vuelvo a decir, los títeres son mi fuerte, ¿verdad? Estoy en las redes como peluches Ignavali y en TikTok como Ignavali también. Igna, vale. Mira, ¿y qué? ¿Historieta también tenés? Sí, Igna? libros también que yo hago. Acá está. Estas Ah, son mira. las dos primeras ediciones. Qué purete, boludo. Todos son personajes originales míos. Los Muppets paraguayos ya me dijeron también. ¿Qué los mapes? Ay, qué lindo. Ah, mira, Ana, me encanta porque Para colorear. Sí, para colorear. Todos mis libros son para colorear. Qué genial será. Y trae una historia de que los personajes perdieron sus colores, que los recuerdos perdieron sus colores para que los chicos puedan colorear. Qué lindo, boludo, para las criaturas que Así mismo. justamente retomen este hábito de dibujar y colorear las figuras. Sí, me encanta. Y me encanta la expresión que tiene la ranita. Sí, bueno, yo me llamo Luis, soy un reptil. Muchos me confunden con la rana René, pero él es verde, yo soy negro. Y también son racistas conmigo. ¿En serio? Sí, porque dice que no tengo derechos. No, tenés todos los derechos, papá. Porque todos los chicos tienen derechos. ¡El muñeco de Vinicius! ¡Déjame hablar, carajo! ¡Vamos, Laque! Bueno, sí, De repente se vuelve agresivo. Igualito, el creador de Quique, boludo. Que ahora aquí que boludo, ¿qué crees? No, Luis tiene su carácter. Y como decían, TikTok, por ejemplo, nuestro fuerte porque tenemos 15.000 seguidores, llegamos este año. Bien. Ya me acusaron, me dijeron seguro que compras. No, son 15.000 seguidores reales. ¿Escuchaste, Elías? Reales. Reales. No comprado. Oye, ¿tenés un evento próximamente, Igna? Sí, mañana tenemos el San Juan del Colegio Santa Clara. Bien. Y vamos a tener el stand de Rocco.
Vamos a vender los títeres, peluches, llaver, todo lo que se pueda pensar. ¿Y yo? Un carajo, yo mi merchandising, vio. No, Remera, eso hay que hacer de mí. Hay que hacer ya los mini quiques. Sí, la vez pasada le traje a Fabi el mini Quique. Sí. El Quiquito. Le Sí, llevó de gracias. viaje, boludo. Gracias. Bueno, por su cumpleaños también vamos a traerle un Yo mini también Quiquito. quiero un Sí, un quiquito. Por el Día del Niño. Va para mi mamá. Mi mamá es fanática de Quique. Le amo a tu mamá, ya. Una genia. Yo también tengo que llevar un chiquito a casa, Pregunta, ¿qué porque está si haciendo no- Chapuleta allá atrás? ¡Epa! ¡Horario Sofía! infantil, carajo! ¡Epa, Sofía! ¡Horario infantil! Bueno, gracias en este momento. Nos vamos todos presos. Si no es la Senat, Si no es el la Ministerio de la cena que Niñez. es apología, no, impresionante. Sofilia, droga. Bueno, Suerte que hay un personaje para criaturas y se está haciendo la... gracias, Igna, gracias. ¿Cómo era Luis? Luis. Gracias, Luis. Quique, todo esto es tu culpa. No, boludo. Tus parientes son, Quique, tus parientes Este es son. mi trabajo. No, qué puta, boludo. Qué pucha. ¿Puedo concluir con algo último? Tu lee Mickey Mouse al lado de todos. Metele. Sí. Bueno, sobre todo agradecer a mi familia y a mis amigos, ¿verdad? A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis abuelos, a mis tíos, a mis primos, a mis sobrinos, a todos los que me están viendo y sobre todo a mis amigos, ¿verdad? Tu familia A te apoya. Sí, Alexis, Luciana, mi compañero de la facultad, mi compañero del colegio también. Porque que te llegue un tipo de 18 años y decirte, ¿sabes que yo hago títeres? Sí. O puede llevar dos caminos. Uno, te dicen, wow, te halagan por todo esto. O el segundo camino es que... Déjate de ¡Que vuelva a Tiger! Agarrar la pala. Y sobre todo agradecer a mi papá y mi mamá que siempre me apoyan. Sí. Porque que te llegue tu hijo a decirte, mamá, papá, Soy puto. yo quiero hacer títeres, quiero hacer show. Agarrar la pala, carajo, me van a decir. Sí. ¿Verdad? Y sobre todo agradecerles a ellos que siempre me apoyan y también a los profesores que tampoco no se quedan atrás. Qué grande. Qué grande, Tengo un Igna regalo Bali. para Elías. ¿Qué? Sí, el chipote chillón porque está por acá. Espera, yo le voy a hacer, Ok, gracias. Dale. Escuchamos el pedido de Elías Así preparo. para golpearla aquí, que... Ahí está. Escuchamos ¿Para el qué pedido eso de es? Elías Preparar sonido. Elías, para que deje de ser badulaque. No vale que es un badulaque. no llegamos. Métele nomás así. Métele nomás así. ¡Ey! ¡Ay! Mira, no. Mira lo que hiciste, Ignacio, por tu culpa se cayó ahora. Bueno, ahí estaba Ignacio, gracias. Igna, Gracias, ¿cómo te Igna. encontramos en la red, Igna? Peluche Ignavali en Instagram y TikTok como Ignavali. Igna Bali. Le esperamos mañana en el San Juan del Colegio Santa Clara, en el polideportivo del colegio. Vamos a estar cerca de Malala, que también va a estar mañana. Muy bien, gracias, Igna. Bueno, Gracias. atención, lectura de diario nuevamente. Vamos a hacer todavía modo albirroja, claro que sí. Tapa de Diario Popular. Y nuevamente volvemos a decir, la hinchada albirroja se portó, pero de forma espectacular. Salvador nos estaba contando que Ruta 2 era una fiesta total. No, impresionante. Todo se ve Palma, ¿verdad? Palma. Pero la zona de Rodríguez de Francia primero, también en el sector del centro de la ciudad, pero saliendo de Palma. Fernando de la Mora no tanto. Capiatán no tanto. Itagua y frente al Club Olimpia de Itagua, cerraron las dos calzadas. Sobre todo una parte, lo que venía hacia Asunción, clausuraron luego. Y por el otro podía pasar, pero apenas se tiraban todo delante, cantaban, música full. Realmente me sorprendió. En Ipacaraí también hubo algo ahí hacia la plaza. En Cacupé también, cuando llegamos ya no había nada, pero me contaban de que hubo una farra también ahí en la plaza. Volvió un poquitito esa alegría que antes en todas las ciudades terminaba el partido y ya era así un mini Palma y ¿verdad? Sí. Y ahora volvió por suerte. Y en ningún lado hasta ahora estoy leyendo reportes de man ni nada por el estilo. Todo Bien muy se portan sano. los perros. El asunto es que sí estoy leyendo y mucha gente no se va a laburar hoy. No, hoy se recibieron todos de ingeniero. El puente que le aplicaron. Impresionante. Página 23, los perros, por favor. Página 23. Atendé un poco. El Pájaro Benítez, histórico de la albirroja, hoy día jugador del Rubio, se emocionó cuando estuvo hablando en GEM sobre Julito Enciso. Había sido, él le tiene mucho cariño a Él le tiene mucho cariño y prácticamente así como Tacuara, ¿verdad? Tipo medio su padrino. Le apadrinó. Le apadrinó. Mirá un poco.
No, la historia de Julio, a mí me gustaría que él alguna vez, porque no nos queda muy bien que uno cuente lo que se Sí. le cuenta. Sí, ¿verdad? sí, sí, a mí sí, me encantaría exacto. tenerlo alguna vez acá a Julio y que cuente esos primeros momentos cuando vino, cómo fue para que le traigan a su papá a Asunción para vivir con él. Claro, La historia de su abuelo. La historia de su abuelo. Pero mucha gente allá está. Uno me dijo en una de las redes, es con tal de agarrar cámara, se pone a llorar cuando tendría No. que estar festejando. No, otra cosa es cuando se te fue recién un pariente Sí. al que te dijo, de jugata la mundial. Y ahora ya no está su abuelo, pero su abuelito. Entonces, Qué loco. no es ni así. Los perros creen que son hater. todos. No, eso no le gusta nada. No le Eso, gusta nada. eso no le gusta ni lo uno ni lo otro, ¿verdad? Ahí dice, hizo una pausa el pájaro Benítez y sin poder evitar llorar añadió, pero me pone más contento por Julio, o sea, ¿cómo le está yendo a la selección? Le preguntaron y me pone más contento por Julio porque estuvo conmigo y le veo ahí que le va muy bien. Mi hijo es... Estoy muy feliz con él, es prácticamente como un hijo para mí. Venía a casa, se quedaba a dormir en mi casa. La verdad le tengo un gran cariño. Vean vos. Tacuara y el pájaro. Entonces yo no sabía, yo le veía a Tacuara que es padrino de su boda, que le aconseja, ¿verdad? Pero yo no sabía esta historia entre el pájaro Benítez y Yo Julito. tampoco no sabía lo de Edgar. Sí lo de Tacuara, ¿verdad? Pero está bien que los más grandes siempre también en los planteles sean los que, por más que Edgar no está más en libertad, ¿verdad? Son los que le llevan, porque cuando son mitad y de repente vos venís. Te quieren descarrilar. De Tabunión, de la nada tener un autazo. Es que lloramos la plata. Después Exacto. aparece en la botinera patada. Ya, ahí se van todos. No, y la mayoría, lamentablemente, 9 de cada 10. Ahí pasé a producción un mensaje de, Dice, acá mira un de poco. conversación entre Edgar y Julio. Ahí este Eli. Julio Enciso, crack, ¿cómo estás? Muchas gracias, pa. Hoy con todo. Claro, así mismo, amigo. ¿Qué tal el espíritu, Gina? ¿Todo bien, bro? Hoy cae un gol de vuelta. Gracias, mi ídolo. Hoy con la ayuda de Dios, mi ídolo, te quiero, pa. Qué loco, mira, anda un poco, Shira. Qué lindo. Qué linda historia. Y qué linda historia va a ser que Rubio News suba primera con el pájaro Benítez y con su hijo. ¿Es Porque verdad? padre, Sí, hijo, padre e juegan hijo en están jugando. Rubio. El hijo también vio. Sí, ya. Pajarito. Pajarito. ¿Qué tenemos después también en el Popu? Elia Inara. Acá está la amiga en la página 14, la amiga de Salva. ¿A qué? ¿Quién va? Tranquila. Cuidado. que está El viendo FBI. La amiga de Salva, Marisol no, Está Marisol vivo que no vino ayer. Apareció. Mejor nomás lo que no vengas. ¿Qué dice Marisol? En verso le quieren comer viva, pero no en el Sí. sentido. ¡Vamos! ¿Qué? Mejor de los sentidos. Sí, así dicen Lo después. único que le damos bola y ella agarra y putea contra nosotros. Vaya, vea. Vaya, Marisol. ¿Qué dice? Pero bueno, la sexy Marisol sabe cómo entretener a sus seguidores, dice. ¿Cómo? Marisol hizo ojito y dejó yuruyay a todos. La sexy madrina del legendario sabe cómo entretener a sus tantos seguidores. La modelo apareció haciendo ojito y desubicó a más de uno. Acá porque no le preguntaron lo que ella dijo. ¿Qué dijo? Y lo que dijo de Versus. No le preguntaron. Sí, no. A mí que se confundió. Se confundió, sí, ella estaba al lado del reportero de Versus. Los durante perros nomás le todo. gritaban ahí cuando Los pasaban. perros al pasar lo que le decían, Yeta, la madrina de la Yeta, eso, nadie le dijo Igual no es culpa de nadie que sea Jetta tampoco. tampoco. Bueno, dice, ¿qué le recomendarías a quienes son envidiosos? Que traten de ser mío, más En serio, pico, esa buenas zona no personas, porque la envidia te consume y no te deja ser feliz. A la gente envidiosa por eso nunca le va bien. A mí, por ejemplo. Después dice, ¿tu fama crees que le molesta a algunos? Molesta a muchas personas, pero eso es normal, ya que estar en estos medios sí o sí te trae haters. Y gente que me quiere, ya estoy acostumbrada. Así que se rasquen nomás, yo sigo avanzando. Qué grande, ¿eh? Qué lindo. Buena noticia. Qué bárbaro. Fuerza. Qué notición. Acá tengo un Fuerza. súper notición también. Dice Sol. ¿Qué página? ¿Qué Dice página? Sol, página 15. Página 15. Atención. Dice Solcito, estoy viviendo mi segunda virginidad. A la mierda. Solcito Mendoza, la top recién salida del cascarón,
contó algo muy singular en sus estados. Dijo, estoy viviendo mi segunda virginidad. Así luego, Solcito, ¿cómo es eso de que estás viviendo tu segunda virginidad? Sí, así mismo. Después de mucho no tener ningún contacto íntimo, ya siento que se me volvió a unir la panchula. Y me siento virgen, dice. ¿Extrañas eso? Bueno, a veces sí, pero se puede vivir sin eso un largo tiempo. Además de que te beneficia, pues estaba el mío Shalai y ahora... ¡Core! ¡Reestructuración hizo! ¡Chaperí y pintura! Yo quiero saber si en serio dice eso. Mentira, es verdad. Perdón. ¡Ay, Gara, cuidado vos! Perdón, mamá, perdón. ¡Qué gozo grandezota, mi amor! Mamá que decía, a mí me gusta más el programa de Popu porque no son tan groseros como Tercer Tiempo. Ya está. Entonces, acá hay dos que venimos de esa escuela, así que... Debí hacerle caso cuando me iba a agarrar la pala, boludo. Agarrar la pala. Pensá en el préstamo que tenés que pagar. Exacto. Hay que... A ver, ¿cómo está esta noticia? A ver. Qué churro es. La Secretaría de Políticas Lingüísticas celebra un importante avance en la promoción y normalización del uso del guaraní en los medios de comunicación. Por primera vez, un partido oficial de la selección paraguaya será transmitido íntegramente con relatos y comentarios en guaraní. Esto es de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Paraguay. Espectacular. Qué grande. Estas Bien. sí son noticias legalmente. Bien ahí, eso me encanta. Vos sabés que legalmente es un hito impresionante en el periodismo deportivo paraguayo porque por primera vez se hace en un medio masivo, porque hoy por año me encanta, pero antes se le relegaba, estamos hablando de meses atrás, años atrás, a interligas, partido de la primera de ascenso, todo lo que es partido del interior. Había un canal de YouTube con Angá, ¿verdad? Pero 20 suscriptores, o en Facebook tenían 1000 vistas, y dedicado a todos esos relatores que tuvieron esa idea. Hoy Popu TV también, yo particularmente les agradezco a los que se animaron a ser pequeñitos, porque Popu también hoy logró eso. ¡Vamos, carajo! Así mismo. No, realmente está muy bien. Excelente la idea. Y esto también es un reconocimiento por parte de esa dirección. Es muy importante. Y hay que seguir haciendo cosas también en guaraní, ¿eh? Hay que seguir haciendo cosas en guaraní. Da gusto, por ejemplo, las cápsulas estas que se hacen, también en las noticias en Yopará. Sí. Espectaculares, ¿eh? Y se Brasil, viene Paraguay también. Paraguay lo que va a ser, O sea, está papá. lindo. Brasil, Paraguay, que les cuento, rechacé porque tenía que estar en pop. Ah, va a viajar. ¿Te iba a ir a Brasil? ¡Qué capo! ¿Quién te iba a llevar? El banco. ¿Puedo decir? El banco. El banco. Ah, Bueno, en realidad el banco, pero su el departamento de marketing. departamento de El gerente. viajes, Ah, mira. que es otra marca otra vez. Eso Aparte, es amor a la camiseta, carajo. Bien. Qué bueno. Bien. Hoy, Nara, ¿Qué? ¿te quedás acá con nosotros? Sí, ¿O te vas a ir chaputa. con Machuca? ¿Elegí Machuca o yo? Mira que la radio es la misma pregunta. ¿Se ponen celosos, bro? Sí. ¿Qué dicen? Richard le dicen lo tatuca. De Tatuca la- patas le dicen a Tatuca Richard. patas. Sí. WhatsApp habilitado, por favor. A ver. A ver qué dice el público a través del WhatsApp. Coreja, media hora te va a faltar. Es en vivo, señores. Voy a leer En vivo. esta publi mientras. Mili criticó a influencers. Mili, ¿quién Mili? Mili Brites. Brites. El conductor Saluda, de TV, Mili Brites, reactivó sus redes sociales con una publicación picante contra los famosos influencers cuera. Página 14. Pasa que los ñembos famosos estamos acostumbrados a que nos regalen todo y eso no está bien. Hay que colaborar con los vendedores. Ayepa posteó el conductor de TV. Le pasa mucho esto a la gente que realmente quiere que se le dé todo nomás. ¿Por qué? Por canje. Por canje. ¿Por qué, boludo? Te No, tiene ¿por que qué? dar. No.
Yo justamente no hace mucho. Usan sus influencias. Y además Ayer, por ejemplo, para otras cosas. para otra cosa, ayer, por ejemplo, para entrar a la cancha había una larga fila Sí. y un conocido influencer que hace videos de una secretaria pasó nomás de largo. Y usó su influencia. Exacto. Tráfico de influencia. Y está mal. Está mal, totalmente. No, pero si Totalmente. vos sos figura de una marca y está invitado, no, ¿quién te puede decir nada? Y claro. Malco está eso que. Y le hizo usan- así Claro. y pasó. Pero. Pero con la pulserita. Está. El que puede, canje, papá. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te ofrece el canje? ¿Entendés? Una cosa es Pedir. cuando vos decís, hey, yo quiero que yo te puedo promocionar mis redes. Claro. Che, tipo, pero cuando viene alguien y dice, hey, te quiero dar esto, si me ayudas a una promo, todo. Tipo, Es que y- cada marca sabe Su realidad el también. estilo, no, pero también hay marcas que van a apostar por ti, por vos o que es Salvador, pero hay otras marcas que van a, Sí. a apostar por Elías. ¿En serio? Porque depende de la personalidad, porque van a saber a qué público quieren llegar, Exacto. porque Claro. saben que el público de Salva, qué sé yo, es gente más deportista, etcétera, etcétera, y el público de Elías otro. ¿Cuál es tu sí. target, diría Cheto Así Márquez? El mismo. target y depende de la campaña que están estableciendo también. Por eso hay marcas que apuestan por tipos de influencer y otras marcas que por otro tipo de Y influencer. traiga pues marca el programa, carajo. Ninguna puta marca lo tenemos. Y yo no todavía. voy a traer ni una marca hasta que no me den un asiento. ¡Epa! ¡Demonio! ¡Tres al orto! Y yo no voy a traer ni una marca hasta que se arregle mi porcentaje. Así nomás. Yo tengo mi ahora marca vos. que van a entrar si yo quiero. ¡Ya, pea! El mío es o poner nomás. Lo mismo me pasaba en la radio. En la radio salió una marca, ya metí otro. Salió uno, ya metí otro. Así nomás. WhatsApp habilitado, ahora sí se habilitó el WhatsApp. Y rápido cambia de mundial el tema. Dios mío, demonio. Hola los muchachos, ¿qué tal estamos después del partido del Albirrosa? Saludos a Salvador, le sigo a él cuando estaba en otro canal y vamos a escuchar los relatos de Salvador de ayer. Podemos, ¿cierto? Le tenemos para el señor de los mundiales y queremos escuchar también el relato de Salva. Tenemos ahí en YouTube o algo. ¿Para cuándo el sorteo de la camiseta confirma que incluya masaje con final feliz también? ¡Epa! Esta es la que prometió la camiseta con firma. ¿Ah, cuándo vas a hacer vos el Y tople vos para tu el fan? kit de no sé qué. Yo le regalé a Domingo ya la remera Rubio. No, el kit de algo vos No. prometiste. Para Salva era. El martes, bueno, sería el miércoles, si ya se consolida lo que todos pensamos que va a ocurrir, que no vamos al mundial. Sí, el vamos. miércoles Chico, a vamos Salva. a irnos. Y es más. Si Paraguay ganan, no puedo decir la feria. Chape. Chape. Piquito. Piquito. Ya compré el regalo para Salvador Icar. ¿En serio? Ya tengo. ¿Eh? Ayer compré. ¿Para la garganta? Para la gargantiera. ¡Epa! Sí. Esa. Audio. ¿Qué dice el público a través del WhatsApp? Buenos días, Popu TV, ¿cómo Hola. están? Le quería avisar que yo me voy esta tarde, a eso de las 2:30 por ahí. Ajá. Puede ser antes también. Me voy para retirar mi premio que gané ayer. Soy Carmelo Núñez de J. Auto Saldía. Muy bien. ¡Epa, Soy Luisito el día Domingo! 949-181. Ok. Y eso quería comunicarle. Bueno. Y si me pueden- yo pregunté también si era en el local de Diario Popular y no me precisaban, pero me voy a ir ahí. Creo que tiene que ser ahí. ¿Cuál premio? Me encanta, ponen a porra eso, porque me encanta su primer mensaje. Su primer mensaje a mí. Eso, por eso es lo que yo me reí. ¿Pueden pasar otra vez mi audio? Quería grabar. Quería grabar Y y justo justo. cuando me fui al baño pasaron. ¡Calmo, Carmelo! ¡Qué puta! Otro audio, atención. Mensaje. mensaje, sí. Dice que se vaya Papucho. Ah, no, es de ayer. Que Yeta UAC Marisol si Guaraní siempre fue así. Dice ¡Cierto! Y es Jetta desde siempre. ¡Cuidado con Liviere! A ver, audio. Hola,
Buenos días, Popu. ¿Cómo están los muchachos ahí? Bien. Ayer yo llamé un nuevo programa ahí en la tele, ayer del partido, y mandé un mensaje, me quería ganar unos premios, pero después no me contestó nada. Ahora llamo, no sé si este es de la radio o ese... Por favor, si es que alguno lee este mensaje, que me puede dar el número Estamos de la radio, leyendo. así me puedo comunicar con la radio para hablar a ver si... ¿Qué me dicen ellos? Porque yo todos los días escucho la radio, esa, la del Popu. Sí, el programa de las 5 de la mañana escucho. Ah, bueno. Sí. Bueno, discúlpeme y Te está disculpado. mi respeto para ustedes y espero la contestación. Un abrazo para todos. Soy Leonardo Gutiérrez. Espera que me llaman del cole de mi nena. Vida de padre. Un momentito, permiso. Dale, gracias, Leo. Gracias, Leo, por tu Ese mensaje. es mortal, ese es mortal. Dale, leemos mensajitos. En YouTube. Ah, acá. Boludo, no sale nada, pelotudo. Me revienta que siempre me hagan quedar mal con el público. Ayer y hoy, boludo, tenés razón, José, este medio groserito de ahí. Pero sigo pensando que este programa es mejor que el otro. ¿A qué programa se refiere con el otro? ¿Al de la noche? ¿Al de la noche? Sí, el que pasa por otro canal. ¿En el que está también José? Sí. Bueno, hablando de Hola, eso, a mí saludos nunca me a invitaron. Salva, dicen. ¿Qué tenemos en YouTube? Ahí, Narita. Yes. Dice... Se puede hacer como un Frankenstein de Tule, dice. Ese- Frankenstein de Tule. Sí, claro que se puede. Bueno, después dice... Almirón y Gómez son los más sufridos, son los que más sufrieron críticas. Cubas también era criticado, aunque siempre rendía. Yo le Sí, miré al- todo el partido ¿A quién? al Derete. Al Derete. Quería saber si era cierta la foto que tenías. Sí. Sí, es porque tengo un videito. ¿Podemos mostrar mi video? No, ese video no. No, ese. Ah, ¡No! Yo para eso usted no me fui. ¿qué estaba haciendo ahí? Y Estaba ahí me estaba acomodando la ver. ¿Cómo era Quique, el jugador que se ataba con cinta? El jugador de fútbol que se tenía que atar con cinta. Ah, Maquelele. Maquelele, nuestro Maquelele, boludo. ¿Ese de qué año es? Y Maquelele era de los finales de los 90. 25 centímetros de puro poder. Otro que se decía... en descanso. Otro que se decía que era impresionante era Inca. Ah, jugador Inca. de Cerro Porteño. Era pobrecía. Dicen que tiro libre. cuando él entraba al vestuario dice que todos salían. Tenían vergüenza. Inca era impresionante. Según la Sí. leyenda. ¿verdad? Dice Matías Aguilera, Salva, ¿cómo va la probabilidad con Bolivia hoy? Ah, el partido de Bolivia. Ah, que Venezuela. empate. Que sea empate. No conviene que sea empate. Dice Sergio, el del audio no es familia de Elías Anónimo Memete, dice. Ánimo Memete. Hijo de puta. Espíritu me mete también acá, dicen. Gracias, amigo. Oye, cuidado, le dicen. Salvador, ¿cómo haces para concentrarte? Para estar concentrarte. Concentrado. Con Ainara ahí. No, Salva. No sé, la gente se divaga. ¿Alguna vez te tocaron compañeros tan respetuosos? No, ¿verdad? En la radio, sí. Ainara, te pongo- Ah, bueno, y entonces andando mal la radio. Es cierto. Che, No, en la radio. Quique pasó en el grupo de No pensé pasar por esto. ¿Por qué no vino Gordoño hoy? Poné, Gordonchu. Poné. ¿Por qué no vino Gordoño hoy? Poné, Napo. ¡En el grupo, carajo! Lectura me mete. ¡Qué puta, boludo! Está medio lentito ahí ¿Qué? la producción. ¿Medio? Están destilando todo recién. Boludo. ¿Entendés? Lo peor es que Lo peor es que siempre me hacen quedar mal a mí. ¿Por qué, papá? Y ahora me dijo leer los mensajes que están en la pantalla y yo. Y ahí en la pantalla y nunca hubo un mensaje, boludo. Y yo como boludo así me quedo. Me hacen quedar Y después mal. la gente ve eso y después, porque yo me plagueo, dicen que yo soy mala onda. Cierto. Es tu personaje. En Ahí está. Ahí está. ¡Pocahontas, Dari! Eso. ¡Dale, despertate! De hecho, la culpa de eso te plaga partidas que están ahí. Ah, yo lo único que sé, estoy buscando
mi almuerzo llorador. ¿Qué vas a Mi meterle, amor, muñeco? sollo con tortilla. Está bien. Acá cerca encima. Es sobre choferes. ¿Cómo es? No, estrogonoff de carne es para Chetomal. Sí. Chetomal. No. ¿Qué pasó? No, Geray. ¿Suspendieron a Chetomal? No, qué puta, Cheto mal está. Cortó con Elías Chetomal y... Hay problemas con el Ay, día. por favor, no me involucres más con ese tipo. A ver. Por esto no vino Gordoño hoy. Antes de A ver. adelante. Interactores, ya ¿Por qué son así? Pero en serio ese es gordoño. Qué puta Gordoño, boludo. Qué gusto verle así a la gente. De verdad que sí. Qué bueno. A mí me gusta. Al fin, una Tipo, alegría. yo- nos Ya dio. la alegría. A mí no me gusta ser feliz, pero que la gente sea feliz. La moto no fight. Está ahí la moto. ¿Y no te haces feliz verle a la gente feliz? Eso acaba de decir. ¿Sí? Ah, Eso dije, mi amor. ¿sí? Ah, bueno. Ay, pero en serio, es muy genial. Bueno, antes de ir a la pausa le tenemos que despedir a Salva. Y Salva. vamos a tratar, porque Salva pues es perfil humilde. En el siguiente bloque, cuando ya no esté Salva, a pedido del público, vamos a buscar los relatos del señor de los mundiales, ¿le parece? Y el regalo ya está. Calculo yo, ahí meteteana, el miércoles le traemos el regalo a Salva. Un placer. Gracias. Vamos. Gracias. Grande Salva. Pausa, enseguida más de no pensé pasar por esto. Estoy en medio de otra discusión y ya ni sé por qué peleamos tanto. Si no queremos, si nos amamos, ya peleamos, mañana qué haremos. Y tan fuerte el amor no pasaremos. Mañana qué haremos. Mañana qué haremos. En la guerra y el amor. Todo se vale, nada perfecto. En esta historia tú y yo. Sé que fallamos, pero lo siento. Es que no queremos, nos amamos, no buscamos, no deseamos. Mañana qué haremos, mañana qué haremos. Y hoy hagamos el amor. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra. Y hoy hagamos el amor en medio de la guerra.
así, Ainara. Hay que organizar Dime. las pausas del programa, carajo. Vos me dijiste Sí. que vas a hacer todo para estar en el programa. Vos vas a hacer lo que yo te pida, ¿verdad? Ok, sí. José. No. Ainara, Sí. el lunes, antes del programa, quiero una pasta frola Ok. con tete. ¿Ok? Pero tete como café o cocido. Tete es café con leche, mi hija. Ah, bueno, y no sé. Tete Pasta. cocido con leche. Para mí No, que tete tete es cocido. café con Para leche. mí es cocido con leche. Cocido con leche No, es cocido café, con leche. boludo. Tete No, es tete. café con Claro leche. que no. Vos Vos sos te la vas a campaña, decir, pues. dame tete y vos te dan un café con leche, no te dan un cocido con... ¡Ay! ¡Carajo! Me vas a romper todo, pelotudo. Algo rompió. ¿En serio? De puta, toda la campaña del indio. Bueno, entonces yo ya tengo mi pedido, pasta frola. Ok. Ya está. ¿Y vos, Elías? ¿Qué querés? ¿Por qué yo? ¿Y querés algo para desayunar? No sé. Hija, no sé qué se hace en estos casos. Nunca nadie se había preocupado. Ah, No, ¿pero sos team salado o dulce? Tráeme vellú con cocido. Bueno, ya está. No, Bellu Fit, yo voy a hacer en vez de almidón, voy a ponerle talco. Ustedes no. Y Ellos- ahí ellos a no los hay bestia nada. Y partida. ella se creo que empanada es lo que le gusta. Empanada, Ah, sí. demonios, sí, velo. Tienen cara de empanadero. Disfruten ustedes, hijo de su madre, que su metabolismo es rápido todavía. Ahora con los 40, empanadas. Bueno, A Salva lo que no le pregunte. Salva. Le voy a escribir al privado. Salva es muy delicado con la comida. Salva es delicado porque mira que puteó y canceló varios locales de Villamorra. Los locales de Villamorra se cerraron por culpa de Salvador. de una marca comida. Capaz le traes algo, no le gusta y no te quedas en el programa. Y te va a decir, Y vas, No, le voy a preguntar. y vas así su ojo. No, le voy a preguntar al privado. Pero así bien. Hola, Salva. Ainara, vos tenés que ser consciente que sos una mujer súper linda. Pero yo le voy a preguntar nomás. Hola, Salva. No, ¿Qué, no, ¿qué no, te gusta no. comer? Imagínate, me llega un mensaje de Ainara. ¿Y quién te escribe? Ainara. Vos le ¿Qué? llegaste a un ¿Y qué? mensaje. ¿Por qué tiene tu número lo primero? Pero en el Segundo, Instagram ¿y le qué escribe. quiere? Nada, me está preguntando qué quiero comer. Y después le pones tete con no sé qué puta. Ya veo, sabes, el quilombo en el grupo. Le voy a decir a Oscar que le pregunte y después que Oscar me diga. Sí, así sí. O Bueno, me que va a tu hacer papá, que don Pedro nos escriba. Hola, yo soy el papá de Ainara. ¿Qué quieren comer? Ya está, dale, ya está. Tenemos los relatos del señor de los mundiales, Salvador y Cabeza Partido. El relato. Y el relato. Esto es video. A espalda de José Ma Jiménez aparece. Presiona Enciso, penal. Penal para Paraguay. Penal para Paraguay, señores. Enciso concentrado. Enciso corrió, se fue, tiró. ¡Gol! Está clasificado al Mundial. Ganando este partido, Paraguay ha clasificado al Mundial. Tendremos que esperar. No sé si en martes, no sé si en septiembre, pero tiene que ser una desgracia. ¿Cómo lo que no Tiene se que ser muere, una boludo? desgracia para que Paraguay quede fuera. Paraguay ha hecho todo lo que tiene que hacer y de la manera en que lo tiene que hacer para estar ahí nomás. Qué grande sale. Ahí nomás de esta Copa del Mundo. Qué lindo, carajo. ¡Qué bárbaro! Y ahora, Cristian, evidentemente, aquí hay mucha emoción. Nosotros somos más hinchas que muchos de ustedes. Hemos estado en las malas, tal vez criticando muchas veces, pero porque extrañábamos esto, porque queríamos esto, que hoy lo estamos viviendo. Así que, mis queridos televidentes y oyentes de todo el país y el mundo, esta
es la selección, esta es la selección que queríamos ver. Esta es la selección que desde hace una rueda nos devuelve la alegría, nos devuelve el corazón. Estamos en el Mundial, Pérez. Que me dejen de joder. Esa parte es lo que yo quería escuchar, boludo. Qué fuerte. Y después, acá, la cara. Otra persona estaba cuando relata, o sea. Legalmente. Es que también tiene que descansar el Le prójimo. enfocás, Salva. Acá estoy cerrando un fato. Qué puta, qué emoción. Si hacemos pirimbao, boludo. Impresionante. Hoy tenemos programación. El partido que yo creo que todos vamos a estar viendo, Venezuela-Bolivia. ¿Verdad? Venezuela-Bolivia. Tenemos la placa de que... ¿Qué hora es ese ¿Qué partido? hora va a ser y todo eso antes del fiu-fiu? A ver. Hay otro partido, ¿verdad? A ver. Perú. A ver, acá estoy buscando. Es que Marisol, Popu TV, Ainara me encanta, está en Popu TV, taratán. No está todavía acá. Voy a buscar, vamos a buscar. El nuevo Renacer. Maya Roa, somos Gen, está toda la programación. En Gem, acá. Ahí está. Somos Gen, Entramos a Gem. Eliminatoria mundial de FIFA. Colombia versus Perú a las 17:30 horas por Popu TV. Venezuela, Bolivia a las 19 horas por Gen. Así que ya saben, hoy este partido Colombia-Perú y el que vamos a ver todos, Venezuela, Bolivia, a por el empate, carajo. Sí, vamos a estar viendo. Gracias, Ainara. Vamos. Gracias, Eli. Sí, venía Luna en ya. Yo vengo todavía, creo que Fabi vuelve el viernes recién. En La Vega. Nos concede el honor. ¿Quién hace el fiu-fiu? ¿Usted, Quique? Tenemos dos fiu-fiu. A ver, música. Dale. De momento cultural, porque se viene San Alfaro, gracias. Este yo voy a decir. Este es mi fiu-fiu. Atención. Sí. Una rosa es una flor. Un tesoro. La fortuna y una pluma como la tuya. No la cambia por ninguna. ¡Facho! ¡Eva! ¡Facho! ¡Baulaque! ¡Grande el tapero, carajo! Le voy a pagar lo que le debo. Ahora sí es la Ainara. Fiu-fiu original. A ver, tapó bien. ¡Otaku! ¡Hijo de puta! Agarrá la pala, Otaku, la puta. ¡Qué puta Pocahontas, Dari! Ya está tapado. Está tapado. Ya está tapado. Ponchale una Pocahontas, Dari, boludo. Vamos a verle. Ya. A ver, fiu-fiu del día. De aniquilar los ingleses, boludo. Ya sí, nomás ya dale. Bueno. Me voy, boludo. Chao. Chao, Quique. Bueno, mamita, si tu cuerpo fuera cárcel y tus brazos cadenas, qué fácil sería cumplir mi condena. ¡Vamos!